Hola, ¿cómo estamos? Gracias por acompañarme hoy. Hoy voy a hablar acerca de, o explicar el libro de Romanos, capítulo 13. Y si tiene su Biblia, sería bueno que me acompañara con su Biblia. Y gracias por acompañarme. Mi nombre es Judith Mendoza. Soy una maestra de lo que la Biblia enseña y también ministra ordenada y también testigo de Dios, testigo de Jehová. Hoy voy a explicar acerca de la carta que se le lleva a los romanos, o sea, que estos son los cristianos que están en Roma. Y esto fue el que escribe o hace esta carta para entregársela a los que están en Roma, es el apóstol Pablo. Acerca del año 56 de la era común. Y voy a leer lo que dice, para poder entender, voy a leer lo que dice en Romanos 13, empezando desde el 1. Si tiene su Biblia, sería bueno que me acompañe con su Biblia. Ahí se nos dice que todos se sometan a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que existen han existido colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se ha puesto en contra del orden establecido por Dios. Los que se han puesto en contra de este orden recibirán su condena. Los que hacen cosas buenas no tienen miedo de los que gobiernan, pero los que hacen cosas malas sí. Así que, ¿quieres vivir sin miedo a la autoridad? Entonces sigue haciendo el bien y recibirás sus alabanzas, pues estás al servicio de Dios para tu beneficio. Pero, si estás haciendo cosas malas, ten miedo, porque la autoridad no lleva la espada sin motivo. Está al servicio de Dios para ejecutar venganza y castigar al que practica cosas malas. Por lo tanto, es necesario que ustedes se sometan, y no solo por causa del castigo, sino también por causa de su conciencia. Por eso, ustedes también pagan impuestos, pues los que gobiernan son siervos públicos de Dios que prestan este servicio constantemente. Denles a todos lo que les corresponde. Al que pide impuesto, el impuesto. Al que pide tributo, el tributo. Al que pide temor, dicho temor. Al que pide honra, dicha honra. No le deban nada a nadie, excepto amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Pero que los mandamientos: no cometas adulterio, no asesines, no robes, no codicies, y cualquier otro mandamiento que haya, se resumen en estas palabras: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. El amor no le hace nada malo al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. O sea, la ley de Dios, que es superior. Pero aquí no está descartando la ley que existe por medio de los gobiernos, como los conocemos.
¿Cómo es que sucede esto? ¿O cómo lo podemos entender? ¿Cómo entendemos que nos sometamos a las autoridades superiores y también el que existan en sus posiciones relativas porque Dios los ha puesto ahí o los ha colocado? Bueno, eso se refiere a que Dios está permitiendo una situación, y si Dios la está permitiendo, entonces es por un motivo. ¿Y por qué? ¿Por qué es que existe esto? Porque sabemos que no todos los gobiernos, o quizás en la historia se conozca de algún gobierno donde haya habido a esa persona que ha hecho todo bien. En realidad no se conoce, porque durante la historia, en la historia de los humanos, tenemos o han habido toda clase de gobierno, y las hay hasta ahora. En el momento todavía existen diferentes clases de gobiernos, pero son gobiernos que, por ejemplo, si vamos a hablar de gobiernos, tenemos el gobierno en el caso de Jesucristo, en el tiempo de Jesucristo. Sabemos que en Roma, y se le da esta carta a los romanos, específicamente a ellos, porque tiene que ver dónde estaban situados, pero tiene que ver también que ya ellos tenían que tener una diferente mentalidad en lo que era estar envuelto en las cosas del gobierno, o estar situando su esperanza en los gobiernos por humanos, hechos por humanos. Pero no quería decir tampoco que le tenían que faltar al respeto o no llenar ciertos requerimientos. Por ejemplo, cuando se pedía, aquí se habla del impuesto, de que estaban pagando impuestos. Y tanto como antes, así como ahora, en nuestros tiempos, sabemos que la manera en como los gobiernos funcionan es por medio de los impuestos. O es una parte de cómo los gobiernos funcionan. Entonces aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a algo que ya ha pasado también, porque sabemos que asimismo como el apóstol Pablo razona en referente a los gobiernos, es la misma forma que también estaba razonando por lo que ya había pasado antes. ¿Y qué es lo que había pasado antes? Bueno, tenemos el ejemplo de Jesucristo, o con Jesucristo. Aquí nos dice en Marcos, voy a buscar a Marcos 12, 17, y si tiene su Biblia, sería bueno que también lo buscara. Y voy a leer ahí donde dice el pasaje bíblico en Marcos, el capítulo 12, y vamos a ver el contexto de lo que está pasando. Ahí dice: entonces le enviaron algunos de los fariseos y de los miembros del partido de Herodes para que lo atraparan en sus propias palabras. Este suceso que pasa acerca de los taxes tiene que ver con que querían entrampar a Jesucristo para poder arrestarlo, porque eso es lo que andaban buscando hacer. Querían deshacerse de Jesucristo desde que empezó
a su predicación, su ministerio, vemos que ya habían matado el mismo gobierno. Ese mismo gobierno ya había matado a Juan y estaban buscando no el gobierno de Roma. Sabemos que el gobierno de Roma sí había matado a Juan porque la mujer mandó a la hija para que bailara, porque ella quería también deshacerse de Juan, porque Juan estaba predicándoles acerca de y diciéndoles, recordándoles lo que estaba escrito en la Biblia, lo que Dios no aprobaba, y esa mujer no quería seguir escuchando más. Entonces, así como hacen todos los perseguidores, todos aquellos que están opuestos a Dios, quieren deshacerse de la persona que está hablando de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, esa mujer, por medio del gobernador, se deshizo de Juan para matarlo, pero vemos que Jesucristo continúa con ese ministerio y cómo iba a suceder, y entonces están buscando la manera de cómo atraparlo. Sabemos que en ese tiempo Jesucristo sabía que las personas alrededor, las personas que vivían en Roma, no les gustaba que les cobraran taxes o pagar impuestos, y mucho más también que tenían que pagar el interés que tenían que pagarle al que colectaba los impuestos. O sea que era algo bastante fastidioso para ellos, y entonces querían entramparlo para poder arrestar a Jesucristo en algo. Entonces, claro, le preguntan acerca de los taxes, de los impuestos, porque los impuestos estaban impuestos por el gobierno. Entonces, si Jesucristo dice algo en contra de eso, entonces, claro, que lo pueden acusar de estar en contra del gobierno y de llevando a la gente a estar en contra del gobierno, pero no era así. Entonces el 14 continúa y dice: al llegar estos, o sea, que enviaron a algunos fariseos y de los miembros del partido de Herodes, que era el gobernador en ese tiempo, para que lo entramparan en sus propias palabras. Pensaban ellos, ¿no?, que lo iban a entrampar a Jesucristo en sus propias palabras. Al llegar estos le dijeron: Maestro, sabemos que siempre dices la verdad y que no buscas aprobación de nadie. Fijémonos cómo comienzan, ¿no? Están buscando la manera de cómo entrampar a Jesucristo. Y le dijeron: Maestro, sabemos que siempre dices la verdad y que no buscas la aprobación de nadie, porque no te fijas en la apariencia de la gente, sino que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Y le hacen la pregunta: ¿está permitido que le paguemos tributo a César o no? ¿Lo debemos pagar o no lo debemos pagar? Pero él, Jesús, al notar su hipocresía, les contestó: ¿por qué me ponen a prueba? Tráigame un denario para que lo vea. Así que se lo trajeron y les preguntó: ¿de quién es esta imagen y el nombre que está aquí escrito? Le contestaron: de César. Jesús entonces dijo: páguenle a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Y ellos se quedaron asombrados con él. Entonces después, ahí, claro que vinieron unos saduceos, que ellos no creían en la resurrección, y entonces le hicieron otras preguntas ahí. Entonces hasta ahí, hasta el 17. Estas mismas personas del gobierno, a los que
Jesús mismo acaba de decir ahí, les acaba de decir que paguen a César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Esas mismas personas es el mismo régimen al cual lo va a hacer, el mismo régimen que lo va a ejecutar, mismo gobierno que lo va a ejecutar después por los cargos falsos que se forman contra Jesucristo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que, y sabemos que el apóstol Pablo, yendo otra vez al libro de Romanos, que se le da a la congregación de Roma, que estaba en el mismo mismo lugar, ¿no?, donde el gobierno estaba, se le dice que todos se sometan a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que existen han sido colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Sí, ¿y por qué esto pasa y cómo es que Jesucristo también se somete a esto? Bueno, tenemos que acordarnos que primero Jesús era un humano, ser humano, como nosotros, como cualquiera de nosotros. Y el apóstol Pablo escribe porque él reflexiona, él entiende cuál es el lugar y cuál es el propósito de estos gobiernos. Y se nos explica, porque él explica ahí, dice que los que hacen cosas buenas no tienen miedo de los que gobiernan, pero los que hacen cosas malas sí. Así que, ¿quieres vivir sin miedo a la autoridad? Entonces sigue haciendo el bien y recibirás alabanzas, pues está al servicio de Dios para tu beneficio. Y bueno, ¿cómo es eso? Tenemos que acordarnos que estamos viviendo no bajo la gobernación de Dios, sino que Satanás es el gobernante de este mundo. Y Dios no puede hacer dos cosas a la misma vez, en referencia a los humanos. No puede deshacerse de todo mundo, empezando de Adán y Eva, que él se podría haber deshecho de ellos dos, y hacer dos humanos más y se acabó. No, no puede hacer eso. Dios no puede hacer eso, no podía hacer eso, y Dios tampoco podía dejar pasar el tiempo para que todo se desenvolviera y así nosotros poder ver quién en realidad tiene el derecho a gobernar sobre los seres humanos. Y también a la misma vez deshacerse de los seres humanos que son malos. No puede hacer las dos cosas Dios. No podría haber hecho las dos cosas Dios porque primeramente Dios nos ha hecho a su imagen. Y después nosotros tenemos libre albedrío. Dios, cuando vamos a el libro de Génesis, en el libro de Génesis, ahí vemos cuál fue el mandato. En referencia a los seres humanos, ¿cuál fue el mandato? Okay. En el 1.28 encontramos que, comenzando desde el 27, dice: así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó.
Estamos hechos a la imagen de Dios y tenemos el potencial de reflejar la personalidad de Dios, las cualidades de Dios y hacer lo bueno. Tenemos libre albedrío, también podemos escoger hacer lo que es malo y hacer lo malo. En el 28 dice, pero claro, el escoger hacer lo malo nos lleva a la muerte, porque va contra lo que Dios aprueba. El 1:28 dice, además, Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. Entonces dice, les dijo, tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control sobre ella. Sobre la tierra, no sobre otros humanos. Básicamente aquí los humanos tendríamos que ser como una familia entera, donde todos nos conocemos. O sea que de la manera como está ahora no es. De la manera que Dios quería es que fuera, dice aquí, a Adán y Eva se les dice, tengan muchos hijos, multiplíquense y llenen la tierra y tomen control sobre la tierra. El tomar control sobre la tierra requiere y siempre va a requerir el que las personas, los seres humanos, se guíen por las leyes que Dios ha proveído. De otra forma, de otra manera, no puede ser. Porque siempre está lo que tiene que ver con las autoridades superiores, siempre tiene que ver con niveles de autoridad y siempre va a haber en uno de ser humano es esa competición. Si nos basamos en lo que dice, en lo que establece el ser humano, pero si nos basamos en lo que establece Dios, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la familia. En la familia tenemos diferentes niveles de autoridades o autoridad superior. Básicamente son los padres. El padre y la madre son la autoridad superior en la casa y los hijos están bajo la sujeción de sus padres. Asimismo, nosotros como seres humanos estamos bajo la sujeción de Dios, claro. Entonces, la autoridad superior sería Jehová Dios, sí, pero nos da libre albedrío. Y conocemos, sabemos lo que es sujeción. Y aunque quizás esa palabra nos parezca una palabra como de esclavitud, una palabra de como estar enjaulado de alguna forma, el no tener libertad de hacer lo que uno quiere hacer, todo eso se puede imaginar uno que la palabra sujeción nos hace sentir o nos podemos sentir así. Pero vemos que, por ejemplo, en el ejemplo de donde los padres tienen la sujeción sobre sus hijos y los hijos están bajo la autoridad de sus padres, sabemos que cuando esa autoridad se ejerce y se ejerce de la manera
apropiada, los hijos crecen y aunque estén resentidos por la autoridad que los padres han puesto sobre ellos, cuando uno crece, cuando uno se vuelve ya adulto, mayor de edad, ya que uno ha pasado por diferentes cosas y quizás tomado decisiones que no han tenido muy buen resultado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas reflexiones que nosotros tenemos de nuestras experiencias propias, ya de adultos? Quizás en el tiempo, en el momento, nos hemos resentido porque nuestros padres, tuvimos en sujeción de nuestros padres y no pudimos hacer ciertas cosas porque estábamos sujetos a nuestros padres y bajo sus reglas, bajo sus leyes, y no podíamos hacer ciertas cosas. Pero después, cuando nos convertimos en adultos, ¿qué pasa? Decimos y tomamos nuestras propias decisiones, y quizás algunas hayan fracasado, algunas quizás nos hayan costado tiempo, dinero, nuestra vida en ciertas circunstancias y situaciones, nuestra salud. Y entonces, digamos, ¿qué pasa entonces después cuando reflexionamos en esa sujeción que teníamos? Básicamente lo vemos después, entendemos y razonamos, bueno, nuestros padres estaban tratando de protegernos de esto o de aquello, y entendemos mejor y apreciamos entonces mejor el tener reglas. Claro que a veces llega el tiempo que quizás nunca uno llegue a saber lo que es eso, ¿no? Pero si hemos tenido entendimiento y razonamiento y tenemos cierto grado de experiencia en la vida y aprendemos de que hay ciertas cosas que quizás no son beneficiosas para uno, entonces uno ya no se sienta resentido por haber estado en esa sujeción cuando uno estaba con sus padres. Bueno, en un sentido así, poniendo ese ejemplo, también nosotros estamos bajo sujeción general, todos, de la misma forma, debajo de la soberanía de Dios. Estamos en sujeción a Dios, todos. Pero bajo esa sujeción, bajo esa soberanía, nosotros también tenemos el uso de nuestro libre albedrío. O sea que podemos escoger decisiones propias, que podemos basarlas en principios bíblicos para que nos vaya bien, claro, y así también tomar la mejor decisión que podamos tomar. Pero son decisiones que son personales. Ahora, vemos que en el principio Dios quería que todos los seres humanos de todas partes fuéramos como una familia alrededor de la tierra. Dios, Jehová, le dio el mandamiento a Adán y Eva a que se multiplicaran y llenaran la tierra. O sea, que sí, Adán y Eva iban a ser los padres de todos, pero vemos que así como cuando uno crece, ¿no? Se convierte en adulto, tenemos ese respeto para nuestros padres, porque son nuestros padres, pero a la misma vez tenemos esa libertad de ya ser adultos y tomar decisiones también propias para nuestro propio beneficio, para nuestra propia vida, y quizás en algunos instantes no tener la necesidad de consultarles o pedirle permiso a nuestros padres, porque ya entonces somos adultos, ¿no? Y ya se
se debería ser así, de que ya uno ha crecido, ya uno ha pasado por ese punto de juventud donde uno era inexperto, pero los padres lo han instruido a uno para que uno sepa, ¿no?, cómo tomar decisiones, cómo hacer decisiones, cómo llevarse con los demás, todas las cosas que son necesarias para uno poder desenvolverse como una persona adulta. Entonces, vemos que eso es lo que Dios quería, que fuéramos como una familia grande alrededor de la tierra, donde todos nos conozcamos. Todos tendríamos que tener entonces el conocimiento de la responsabilidad y ser responsables para el sojuzgar la tierra, para tener, como dice ahí, para tomar control de la tierra. Ahora, digamos que eso no es lo que ha pasado. Sabemos que eso no es lo que ha pasado. Sí, en lo que tiene que ver los mandamientos, sabemos que el de multiplicarse es un mandamiento que los seres humanos han seguido al pie de la letra. Ahí sí los humanos se han hecho obedientes y se han multiplicado. Y bueno, eso es lo que dijo Dios, ¿no?, que había que hacer: multiplicarse, llenar la tierra, pero era bajo la sujeción de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Vemos que con Adán y Eva no fue lo que pasó. Vemos que con Adán y Eva lo que pasó es que desobedecieron, y entonces de ahí hemos surgido todos los que estamos hasta nuestro tiempo. Dios tenía que dejar que el tiempo pase para que la cuestión de que si Dios, que si nosotros no necesitamos a Dios, porque eso es lo que Satanás puso, eso es lo que Satanás dijo, eso fue la cuestión que hay que resolver. Y la única forma en que se podía resolver es dejar pasar el tiempo, que nos desarrolláramos, que viviéramos y nos desarrolláramos, se llenara la tierra y viviéramos y viéramos a ver si era Satanás el que tenía razón o es Dios el que tiene razón. Entre ese tiempo ha habido que la tierra se ha llenado. Vemos que cómo se han formado, ¿no?, diferentes naciones con diferentes gobiernos. A la misma vez, Dios ha estado llenando o cumpliendo sus profecías también. Sabemos que en el tiempo de los israelitas, Dios hizo un pacto con ellos después de haberlos liberado de Egipto. Él era su Dios y la nación de los israelitas eran el pueblo que representaba a Dios aquí en la tierra. Hasta que se llegó también el tiempo en que los israelitas ya ellos no querían un rey, no querían a Dios como rey, querían también un rey como las naciones tenían reyes humanos como ellos. Dios se lo permitió y entonces así fue como Saúl se hace rey sobre
el pueblo de Israel. Entonces está Dios y después está Saúl como rey, y después sabemos que Saúl es desaprobado por Dios, y entonces después de David viene Jesucristo, que es el que hereda ese reino, es el humano que hereda ese reino de Dios. Y Jesucristo, ya después de Jesucristo ya no va a haber nadie más, ¿no? So, entre medio, tenemos que fijarnos que al mismo tiempo que se está cumpliendo lo que dijo Dios, porque la palabra de Dios no puede regresar para atrás sin que se haya cumplido, entonces se tiene que cumplir que la tierra se está llenando, pero se está llenando con seres humanos que o no conocen a Dios, o no quieren conocer a Dios Jehová, que lo rechazan, o que últimamente están en contra de Él. La tierra se está llenando de esas personas. ¿Por qué? Porque Adán y Eva escogieron para ellos a su Dios, a Satanás, que claro, en el momento él no les dijo que él iba a hacer eso, pero sabemos que desde un principio Adán y Eva fueron influenciados por Satanás, pero ellos tenían también la opción de usar su libre albedrío y de llevar la situación, lo que estaba pasando, lo que ellos habían oído, lo que Eva había oído, que este animal le había dicho, podían haberlo puesto delante de Dios para ver qué Dios decía en referencia a la situación, pero sabemos que no lo hicieron así, sabemos que lo que hicieron fue desobedecer. Entonces, al desobedecer, ellos se vuelven imperfectos, y entonces nosotros heredamos lo que es la imperfección, lo que es el pecado y la muerte. El mundo se empieza a llenar de esa clase de personas, pero entre esa clase de personas también Dios está poniendo lo que Él pide por medio de esta nación, que de entre todas las naciones alrededor del mundo Él escoge para que sean su pueblo y representen algo que Él va a hacer en el futuro, o sea, después del día de Armagedón. El pueblo de Israel representaba lo que Jehová iba a cumplir por medio de Jesucristo después del día que conocemos, el día de juicio, después de ese día que conocemos como el día de Armagedón. Entonces, vemos que a la misma vez Dios también, de esa nación, también va a salir el reino que va por medio del cual Jesucristo va a gobernar a los seres humanos, y últimamente va a estar gobernando entre medio de sus enemigos en los últimos días, y gobernando sobre toda la tierra habitada, gobernando entre medio de sus enemigos, hasta que se llegue el día en que se llega el día de juicio, que lo va a traer Jesucristo. Pero hasta entonces, hasta que se llegue ese día, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo se lleva el control de lo que pasa en la tierra? Bueno, es ahí donde el apóstol Pablo discierne, cómo discernimos también todos los que estudiamos la Biblia, discernimos los testigos de Jehová, discernimos lo que dice aquí en Romanos, que todos
se sometan a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que existen han sido colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Y también nos dice que los que hacen cosas buenas no tienen miedo de los que gobiernan, pero los que hacen cosas malas sí. Así que, ¿quieres vivir sin miedo a la autoridad? Entonces, sigue haciendo el bien y recibirá sus alabanzas. Ahora, tenemos que ver que estos gobiernos son iniciados, nacen de esas naciones que no quieren a Jehová Dios, pero que están haciendo o son como siervos de Dios, porque en cierto modo, como seres humanos que somos, creados a la imagen de Dios, que tenemos el potencial de promover lo bueno, o de hacer lo bueno, o de escoger hacer lo bueno, también estas entidades gubernamentales también pueden hacerlo. Pero no quiere decir que nosotros incitemos aquello, los gobiernos, o que nosotros nos pongamos a formar gobiernos, porque entendemos que Jehová Dios tiene su propio gobierno, que dice, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, que ese gobierno no va a ser pasado a ningún otro ser humano, que ese gobierno lo va a gobernar Jesucristo. Jesucristo es el rey de ese gobierno, y nosotros entonces somos súbditos de ese gobierno. Pero claro, estos gobiernos que están en la tierra son puestos, ¿para qué? Para controlar las situaciones que existan. Y dice ahí, en el 4, pues está al servicio de Dios, las autoridades superiores están al servicio de Dios para tu beneficio. Pero si estás haciendo cosas malas, ten miedo, porque la autoridad no lleva la espada sin motivo. La espada representa autoridad y justicia. Y sabemos que los gobiernos las autoridades superiores están compuestas en diferentes sistemas y organizaciones que existen para el propósito de usar esta autoridad, este poder, para poder gobernar y para poder tener control, para poder mantener la paz. Y sabemos que básicamente eso es lo que debería de ser, aunque sabemos que claro que en diferentes lugares, en diferentes naciones, no es así, pero está siendo permitido por Dios. Están siendo permitidos por Dios, y dice ahí que son para que el bien continúe y tengan y que haya control sobre los que están haciendo el mal. Ahí el apóstol Pablo dice que ellos no tienen, no llevan la espada, que la autoridad, porque la autoridad no lleva la espada sin motivo, está al servicio de Dios para ejecutar venganza y castigar al que practica cosas malas. Sabemos que eso es lo mismo que el apóstol Pablo discernió de lo que dijo Jesucristo en Marcos 12:17, donde dice que hay que pagarle al César, o sea, el César representaba el gobierno. Al César las cosas del César, y las cosas de Dios pagárselas a Dios. No quiere decir ahí, porque tenemos que entender que ese gobierno existía y existió como existimos ahora nosotros,
con los gobiernos que están alrededor de la tierra. Ese gobierno en Roma existía porque Dios está permitiendo el tiempo para que la cuestión en referencia a su soberanía y a su derecho de gobernar sobre los humanos se aclarezca. Porque básicamente Satanás acusó a Dios de que los humanos estaban siendo como limitados por Dios, que los humanos podían ser como Dios, y básicamente Satanás dijo que los humanos positivamente no morirían. O sea que estaba en contra de Dios lo que estaba diciendo Satanás. ¿Cómo se prueba todo eso? Bueno, Dios tenía que dejar todo esto que existiera, incluyendo todas estas cosas que iban a suceder, estos sistemas que iban a evolucionar, porque los humanos los iban a crear para situarse en poderes, en diferentes poderes, así como hemos visto alrededor del mundo. Estos gobiernos y estos poderes van a estar situados y van a existir hasta que Dios, Jehová, por medio de su Hijo Cristo Jesús, que está gobernando entre medio de sus enemigos, los remueva en el día de juicio. O sea, que así como nos dice Salmos, aquellos, los que son gobernadores, gobernantes, no quiere decir que no deberían optar por seguir las leyes de Dios. Los gobernantes mismos son invitados por Dios a que acepten a Cristo. Pero, entonces, ¿cómo serían las dos cosas? Sabemos que los gobiernos están puestos por Dios ahí para hacer eso, para acarrear la justicia. Pero a la misma vez, se nos está diciendo que Jesucristo ha sido colocado como rey. Entonces, vemos que Jesucristo mismo, ahí, él explica en en Marcos 12:17, ahí Jesucristo dice: paguen a César las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios. O sea que Jesucristo no va en contra de lo que Dios está diciendo que está permitido. Jesucristo podría haber comenzado una revuelta ahí. Jesucristo pudiera haber empezado con toda la gente ahí depende de lo que Jesucristo contestara, la gente podía empezar una revuelta contra el gobierno y rebelarse contra la autoridad del gobierno. O podían continuar con lo que el gobierno requería. Y eso es lo que se nos explica aquí en Romanos el capítulo 13. Aunque este mismo gobierno fue el régimen que muy pronto iba a ejecutar a Jesucristo. Fue en otra ocasión también que de seguro el apóstol Pablo razonó de parte de ahí. Vemos que en el capítulo de Mateo 26, vemos ahí otra ocasión, Mateo 26, y comienza desde 26:52. Esta fue la ocasión en que Jesucristo estaba en el jardín de Getsemaní y lo iban a arrestar. Es que es el 27.
Estaba buscando en el 27. Esta fue la ocasión, ¿no? De cuando llegan a el ejército romano, llega a arrestar a Jesucristo porque lo están acusando de estar contra el gobierno. Y voy a leer desde el 48, y si tiene su Biblia es en Mateo 26, desde el 48. Dice: ahora bien, el traidor les había dado esta señal: al que yo bese, ese es, detengan. Así que fue directamente hacia Jesús, le dijo: hola, rabí, y le dio un beso cariñoso. Pero Jesús le preguntó: amigo, ¿a qué has venido? Entonces se acercaron a Jesús, lo agarraron y lo detuvieron. De pronto, uno de los que estaban con Jesús se llevó la mano a la espada y la sacó, atacó al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Vemos ahí la reacción de Pedro es: ahora se va a formar una revuelta. Ahora vamos a tener que luchar, que físicamente pelear para poder salvar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa es la manera que habían hecho, ¿no? En el pasado, pero ya eso no era lo que se iba a hacer. Ya no iban a seguir en que se iban a estar peleando nación, el pueblo de Israel con otros de otras naciones, y Dios dándoles victoria, porque ya ellos no tenían primeramente la aprobación de Dios. Ya los israelitas no tenían la aprobación de Dios porque iban a matar a Jesucristo. Entonces dice aquí, Jesús le contesta. Jesús entonces le dijo a Pedro, porque fue Pedro el que rápidamente saca su espada para matar al hombre, pero no mata al hombre, sino que en vez le corta la oreja. Jesucristo un tiempo atrás les había dicho que compraran espadas. Quizás Pedro pensó: es por esto que nos dijo que compráramos esta espada, para defendernos. Pero no era por eso. Porque vemos aquí cuál es la razón. Jesús entonces le dijo a Pedro: guarda tu espada, porque todos los que usan la espada morirán a espada. La espada representaba el gobierno, la autoridad que el gobierno tiene. Aquí Jesucristo le dice también: ¿o crees que no puedo rogarle a mi Padre que me mande ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Y sabemos lo que un ángel puede hacer, ¿no? Porque sabemos que en el tiempo pasado, en una ocasión, se le dio la autoridad a un ángel a que fuera a defender al pueblo de Israel del ataque y de los asirios. Y sabemos que 185,000 soldados murieron esa misma noche porque un ángel les quitó la vida. Un ángel. Y entonces aquí Jesucristo le dice que él puede rogarle a su Padre que le mande ahora mismo más de 12 legiones de ángeles para salvarlo. Pero dice en el 54, si hiciera eso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así es como tiene que pasar? En ese momento Jesús le dijo a la multitud: salieron con espadas y garrotes para arrestarme como si yo fuera un ladrón. Día tras día me sentaba para enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Pero todo esto ha pasado para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Vemos ahí, el relato nos dice
que a Pedro se le da la instrucción y la lección acerca de que ya las cosas han cambiado. Ya las cosas no van a ser como eran antes. El pueblo de Israel, los israelitas, los judíos, ya no iban a hacer, esa adoración de ellos ya no era aceptable. Y aquí también dice Jesucristo, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que es así como tiene que pasar? Porque tenía que pasar ese tiempo. Tiene que pasar ese tiempo. Hasta cuando Dios, por medio de Jesucristo, traiga ese juicio donde todas estas cosas se terminan. Pero por ahora, las naciones que tienen sus reinos formados, como el reino de en Roma, que estaba formado, ese reino, esos reinos y gobiernos alrededor del mundo continúan y continúan haciendo como ellos hacen, ¿no? Los testigos de Jehová, nosotros no nos envolvemos en las cosas que tienen que ver con los gobiernos, formar gobiernos o escoger a gobernadores. Porque estamos viviendo en un mundo donde Satanás es el gobernante, no Jehová Dios. Jesucristo está gobernando entre medio de sus enemigos. Si nosotros entendemos como Jesucristo entendía, como el apóstol Pablo entendía y le dijo también, les aconsejó a los que vivían en Roma que tenían que estar en sujeción a los gobiernos y pagar los taxes, los impuestos. Porque sabemos que los impuestos se utilizan de una forma para mejorar las cosas, o debería de ser así. Debería de ser esa forma. Ahora, después de Armagedón, después del día de juicio de Dios, no sabemos cómo va a ser la situación. No sabemos si vamos a tener colección de dinero para poder arreglar la tierra y convertirla en un paraíso. No sabemos, no sabemos porque no estamos ahí todavía, pero sabemos cómo somos nosotros de seres humanos. Hemos visto también lo que Dios ha permitido, lo que también tenemos libre albedrío, pero siempre bajo la sujeción de Dios, que va a decir, que quiere decir que siempre vamos a tener que confiar en lo que y guiarnos por lo que la Biblia dice, porque nosotros podemos tener un montón de ideas, pero puede hacer que esas ideas vayan contra Dios. Entonces, si nosotros nos basamos en un conjunto de reglas que son las de Dios, entonces todo el mundo va a estar bien, porque tengamos la opinión personal que tengamos, la palabra de Dios, nos guiamos por ella, entonces vamos a tomar decisiones basadas en lo que le agrada a Jehová Dios. Y así sería que tendríamos que trabajar todos en conjunto alrededor de la tierra. Después de Armagedón, puede ser que necesitemos diferentes sistemas y organizaciones para poder tener sujeción, control de la tierra. Y claro, como he mencionado, tendríamos nosotros que guiarnos por lo que la Biblia dice, todos, para poder llegar a las mismas metas. No están unos en contra de otros, como pasa ahora. Después de Armagedón también puede ser que nosotros trabajemos, ¿no? Trabajemos y tengamos que coleccionar de lo que trabajamos para, así como he dicho, poder tomar control de la tierra para poder convertirla en un paraíso. Y quizás todavía le llamemos a eso que coleccionamos taxes o impuestos. Taxes es en inglés. O impuestos. Y lo usemos para eso. Para hacer quizás
hospitales o ciertos lugares donde nosotros necesitemos generalmente para poder tener atención, porque el ser perfectos no quiere decir que vamos, no quiere decir algo supernatural. Ser perfectos no quiere decir que quizás un niño o alguien, alguna persona, no se tropiece con una piedra y se caiga y se rompa algo o se rasguñe y entonces que necesite atención médica, porque sabemos que no vamos a usar magia y sabemos eh, que Dios, claro, nos dice que cuidemos de nuestra vida, que preservemos nuestras vidas, pero también puede hacer que surja algo así. Ya las enfermedades no van a existir, pero puede hacer que algo así pase, ¿no? No sabemos porque no estamos viviendo ahí, pero podemos imaginarnos de acuerdo a lo que cabe, que pueda hacer que podamos imaginarnos de las cosas reales que puedan hacer que pasen ya después de Armagedón. Después de Armagedón, después de ese día de juicio, vamos a tener que todavía cumplir con lo que se requiere de el llevar la tierra a ser un paraíso. Y eso va a ser el trabajo y responsabilidad de todos. No va a ser como es ahora, que ciertos grupos tienen control sobre la tierra y algunos no se ven o no se sienten responsables por participar. No va a ser así ya después. Todo mundo vamos a tener la responsabilidad de algún modo, participar en lo que es el tener control sobre la tierra. No sobre otros seres humanos, sino que sobre la tierra, el planeta, donde vamos a poder vivir juntos en paz, obedeciendo lo que dice las leyes. Y vemos aquí que en Romanos el apóstol Pablo menciona que hay una ley más grande, y la ley más grande y dice que no le deban nada a nadie excepto amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos: no cometas adulterio, no asesines, no robes, no codicies, etcétera, o cualquier otro mandamiento que haya, se resumen en estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tenemos amor propio, no vamos a hacerle nada malo a nuestro prójimo. Vamos a buscar el bien para nosotros y para el prójimo también. De esa es la manera como Dios quiere. Ahora, en referencia, después de Armagedón, a los sistemas y organizaciones que existan para poder tener y mantener el control sobre la Tierra, sobre el planeta, porque va a ser, Dios se ha propuesto a que nosotros los seres humanos vivamos para siempre. Entonces, teniendo ese pensamiento en mente, y el viernes que viene voy a dar la presentación en referencia acerca de cuál es la evidencia que existe para nosotros creer que podemos vivir para siempre como Dios se ha propuesto. Eso va a ser para el viernes que viene. Pero si vamos a vivir para siempre como Dios se ha propuesto, entonces este planeta tenemos que tener esos sistemas y organizaciones que vamos a trabajar en conjunto todos los seres humanos, basándonos en lo que Dios requiere. Porque ese es el problema ahora. El problema ahora es que no nos llevamos bien unos con otros. Ese es el problema. El problema es que algunos quieren más que otros. El problema es que hay robos, hay fraudes, hay mentiras y hay mal. El mal para otros seres humanos. Hay unos seres humanos que están en autoridades y abusan de su poder. Pero
Dios ha permitido el tiempo para que se aclare la cuestión, la situación acerca de su propósito, acerca de sus intenciones, acerca del nombre de Dios, acerca de Dios. Y cuando menciono del nombre de Dios, menciono, o sea, el nombre representa a la persona. El nombre de Dios representa todo lo que Él es. Pero Satanás dijo que Dios es un mentiroso, que los humanos pueden vivir sin la ayuda de Dios y que básicamente no íbamos a morir, supuestamente. Eso es lo que le dijeron a Adán y a Eva, ¿no? Pero eso no es lo que pasa. Aparte de eso, hemos tenido tiempo desde Adán y Eva hasta ahora, hasta cuando Dios le ponga un paro a toda esta situación por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que va a traer ese día de juicio, ese día de Armagedón. Es Jesucristo el que lo va a traer. Jesucristo es el que lleva ahora, el que tiene la autoridad sobre nosotros los seres humanos, incluyendo a los seres humanos que están en oposición a Dios. Él es el que va a poner el control en esa situación. Pero por ahora nosotros tenemos la oportunidad de someternos a la soberanía de Dios, a su sujeción. Y entonces, claro, nosotros como testigos de Jehová alrededor del mundo nos sometemos a Dios y sabemos que Dios está permitiendo ese tiempo porque, como dijo Jesucristo, entonces, ¿cómo se van a cumplir las cosas que Dios ha dicho que se van a cumplir? Tiene que ser así. Entonces nosotros como testigos de Jehová nos sometemos a las autoridades superiores, pagamos nuestros impuestos, nos hacemos útiles para ayudar en diferentes circunstancias que que claro, que no tienen que ver o que no nos pondría en contra con el requerimiento de Dios. O sea, por ejemplo, si hay gobiernos alrededor de la tierra que, como en el tiempo de Jesucristo, que estaban persiguiendo a Jesucristo, perseguían a Jesucristo por la predicación, por la enseñanza. Entonces, esos gobiernos de esa clase están existiendo todavía. Nosotros como testigos de Dios sabemos que tenemos que, cuando tiene que ver con la predicación, tenemos que obedecer a Dios más bien que a los hombres. Pero no quiere decir que vamos a dejar de pagar impuestos o que nos vamos a hacer una revuelta en contra del gobierno, ir en contra del gobierno, pero tampoco vamos a votar por gobernadores para que gobiernen, pero sí nos vamos a mantener en esa sujeción, siendo obedientes, obedeciendo las leyes que están puestas, no solo pagando los impuestos, pero también siguiendo las leyes que existen. Por ejemplo, tenemos las leyes de tráfico y cualquier otras leyes que están impuestas. Nosotros las seguimos. No nos ponemos en contra, ni hacemos revueltas. Jesucristo no hizo eso. Básicamente, seguimos el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Jesucristo no participó en lo que era el gobierno. O sea, que no se postuló para ser gobernante o para ser rey, lo pudiera haber hecho, pero no era el propósito de Dios ese. Entonces nosotros discernimos lo mismo. Es lo mismo que el apóstol Pablo discernió en el primer siglo. Bueno, eso era lo que quería explicar acerca del capítulo de Romanos. Y mi transmisión en Facebook Live se cortó porque no había cargado
la tableta que estaba utilizando, entonces se cortó y discúlpenme, es los que están escuchando en Facebook. Voy a poner la grabación ahí también para que se escuche pronto el resto, ¿no? El resto de la presentación. Le doy gracias por haberme acompañado y bueno, que pase un feliz o continúe con un feliz día viernes. Adiós.